por dolor, el amor, voy por la oscuridad porque quiero. Y en la continuidad de Fogón en Fogón le estamos dando la bienvenida, las buenas tardes a un amigo de la casa, compañero de este equipo de comunicación de Fogón en Fogón, un columnista de lujo que tenemos, que siempre nos trae su habitual filosofía y política. Estamos hablando con el filósofo, docente y yo no sé cuántas cosas más. No lo decimos porque si no tenemos media hora diciendo su currículum. Hablamos de Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Andrés? Es un placer, caricia al ego, como dice, pero la devuelvo porque de Fogón en Fogón también tiene un currículum muy importante y cada día más expresa los proyectos populares, eso que recién escuchaba al comienzo. Ahí está. Nelson, bueno, obviamente nosotros ahí venimos hablando del cambio de época, sí, en cada una de tus columnas, te venimos escuchando. Te propongo un audio que nos va a dar pie, sí, para meternos en el tema que hoy vamos a estar tratando aquí en Filosofía y Política, hoy en la columna en vivo. Escuchamos entonces lo que tiene que ver con el anuncio, sí, que fue casi la noticia mundial, el anuncio de León XIV como nuevo Papa de la Iglesia Católica. Lo escuchamos. Habemus Papam eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ahí está, ahí, bueno, conocíamos, el momento donde se supo, sí, quién iba a suceder, en este caso, al papado de Francisco. Un poco ahí vas a tener la responsabilidad, sí, de decirnos, esto, de qué se trata, un poco, el aporte que hizo Francisco, hay continuidad o no, alguna de las dudas que tenemos entre tantas otras, ¿sí? Que vamos a poder desarrollar ahora en estos minutos. Nelson. Bien, Andrés, una primera apreciación respecto a esto de que, muchos que estamos muy imbuidos de este tema, sea por ser parte de la Iglesia Católica, pero también como analista y como intelectual, estamos sobremanera contentos porque consideramos que la institución Iglesia, que tiene sus contradicciones, que expresa épocas y formas distintas, y esto hay que tenerlo claro, digamos, ¿no? Y en esas contradicciones le ha costado en algunos aspectos asumir cosas de la modernidad, pero también ha sostenido determinados compromisos con causas populares, con causas sociales. Ese dilema estaba implícito en la continuidad de lo que habría que decir el sucesor de Pedro y decir por qué, más que de Francisco, y esto sí es importante porque el concepto para el catolicismo de fe y tradición hace que eso sea importante porque sobre todo las visiones conservadoras se apropian del concepto de tradición, y el concepto de tradición no es tradicionalismo, sino hacer presente en el desafío del hoy qué es lo fundamental del ayer o de lo que le dio origen a la Iglesia Católica. Y este es un dilema fundamental. No son más ortodoxos los conservadores, sino aquellos que van a la raíz misma de lo que es el Evangelio. Y en ese sentido Francisco, yo hoy lo considero como en la historia de la Iglesia se considera algunos referentes como el Papa Grande, ¿no? Es decir, León el Grande, Francisco fue un grande porque provocó un giro nada menor, que es ir nuevamente a las raíces hasta el último momento, ¿no? O sea, todos vimos en su velorio cómo él previó de que los excluidos, los marginados, pudieran llevarles una flor, ¿no? O sea, las trans, los migrantes, los presos, los pobres, los excluidos. Por tanto, eso es lo ortodoxo, eso no es lo heterodoxo, claro, ¿no?
¿Y esto por qué es importante? Porque en el debate actual decíamos, venimos analizando el cambio de época y en este momento, el cambio de época va hacia la consolidación de las visiones más reaccionarias, ¿no? O sea, que en realidad no son el origen, son el miedo a aceptar cambios que amplíen el reconocimiento de la fraternidad, del cuidado del medio ambiente, de los excluidos, de los diferentes, digamos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, quien sucede a Francisco, es decir, aquel que es parte de la tradición de la iglesia, donde Jesús funda su iglesia en Pedro, aquel que asume, lo va a asumir desde una perspectiva que no es nada menor y que está provocando, vamos a decir, un cimbronazo muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, León XIV, hace pocas horas, él mismo ratifica que utiliza el nombre León XIV remitiendo a León XIII, y dice por qué, porque fue el que respondió a la primera revolución industrial, por los derechos de los trabajadores, por la justicia social y el cambio de época. Lo explicita, no lo que interpretamos algunos cuando salió. Y dice, y lo hago porque hoy estamos ante una segunda revolución industrial, que es la inteligencia artificial, donde los trabajadores requieren justicia. Miremos qué importante es esto, ¿no? Es decir, que en ese sentido, yo digo, tiraba un tuit donde Francisco habló de las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo, y él le agrega la T de la tecnología, pero atada a esto, no a la visión individualista o desigual o competitiva, sino a la capacidad de la dignidad humana, de los derechos. Entonces, desde esa perspectiva, León XIV viene a ampliar, ¿no?, ese compromiso de lo que Francisco instaló, que no es más que radicalizar lo que el Vaticano II había planteado, ¿no? Porque muchos quieren tanto, hoy escuchaba algún analista que decía, bueno, pero Francisco en su disrupción no mantuvo continuidad. No, por el contrario, la continuidad está en la lealtad a la visión del Evangelio, sí, sus características personales, ¿no? Y ya que estamos hablando de una columna en una red que está en Argentina, las características de un porteño con su manera de ser, marcó un diálogo con lo popular distinto. Y también lo que es el pasaje de lo que analizamos en su momento de Bergoglio a Francisco, hoy de Prevost a León XIV, también tendremos que ver en ese sentido, ¿no? Entonces, para una primera aproximación y también a ver la audiencia que espera de esta también abordaje, pero yo en lo particular creo que hay muchos signos, ¿no? Yo decía, podemos leer también el nombre, no solo con la sucesión, es decir, el asumir lo que implica la defensa del Estado social. Estamos viendo la destrucción del Estado social en Argentina, es clarísimo, la destrucción del Estado social en Estados Unidos, en Europa, que es por el compromiso a la guerra, y este Papa retoma el concepto de la paz, ¿no? Es decir, lo primero como fundamento de convivencia, ¿no? Entonces, esto enfrenta de alguna manera lo que el emperador quiere llevar adelante. Y por eso el León, ¿sí?, lo podemos leer en varias formas, ¿no? El amigo de Francisco de Asís era León, y entonces Benedicto XIV es amigo de Francisco el Papa. Pero también el primer León, el León el Grande, fue el que enfrentó a Atila, enfrentó a el que hacía la guerra o destruía todo. Y entonces no es nada menor que siendo alguien que nació en Estados Unidos, es hijo de migrantes o descendiente de migrantes, porque en realidad su padre y su origen francés, su madre española, vivió 30 años en Perú, y no va a expresarse en inglés. Y esto no es nada menor, porque Trump está diciendo que solo hay que hablar inglés en Estados Unidos. Y él está expresando la minoría mayor que está creciendo en Estados Unidos, que son los latinos y que son católicos. Y esto no es tampoco nada menor, ¿no? Es decir, hay que leer todo como signos que está diciendo mucho, de la misma forma que se viste dejando tranquilo a los tradicionalistas de que él no iba a ser tan disruptivo ni en las vestimentas ni en los gestos como Francisco, que en definitiva estaba desestructurando algunas cosas que evidentemente es necesario, pero bueno, son los tiempos, porque como he dicho en otras entrevistas que he tenido, la memoria institucional de la Iglesia Católica le da dos cosas
importantísimas. Una, no volver a cometer los mismos errores, es decir, no puede provocar un cisma. Y por otro, no puede aliarse al emperador, como se alió muchas veces, ¿no? Y esto yo creo que es otro mensaje que está dicho acá, es ponerse realmente del lado de los pobres, pero con una racionalidad de prudencia necesaria en un mundo que por ahora sigue avanzando en esta destrucción de las extremas derechas, ¿no? De todo esto, y entonces, bueno, va a ser, como decimos, Uruguay tuvo en la Iglesia Católica bajo la dictadura una protección que no lo fue totalmente en el caso de Argentina, que estuvo asociada al terrorismo de Estado en muchos sectores, no en todos, ¿no? Pérez Esquivel lo reivindica, pero para Occidente hoy la Iglesia Católica puede ser el refugio de los diferentes, de los excluidos, de los migrantes, de aquellos que el sistema quiere expulsar. Y entonces, en ese sentido, adquiere un peso determinante. Sí, el peligro que tenemos, que me decía un amigo, nos estamos transformando en papistas, lo que no tendríamos que ser, por varias razones, porque creemos que en la visión de esto de que la eclesía, en todo caso la iglesia debe ser igualitaria y que la sociedad debe ser igual y no tiene que reivindicar liderazgos tan en ese sentido. Pero estamos en un momento particular de la historia que ciertos liderazgos pueden ser contrapesos sin perder la perspectiva de que no es la papolatría de derecha o de izquierda la que va a ayudar a entender cómo salir. Como en la política no basta los liderazgos personalistas o que arrastrarían los cambios, ¿no? Requiere que la gente participe. Sí. Está claro. Con papolatría vas para Derwin de Bocati de nuevo, ¿eh? Bueno, ¿viste? ¿Viste? Mientras que hablen de ti, como dicen. Bueno, eso significaría que está escuchando de fogón en fogón. No, claro, es cierto. Pero ahí te quería preguntar con respecto a el legado de Francisco, ¿no? Y en este caso es... Francisco logró, digamos, lo que se propuso, o sea, digo, hizo efectivamente, digo, más allá de los resultados, pero ¿crees que en el balance entró todo lo que de alguna manera se propuso Jorge Bergoglio, digamos, en el momento que le anuncian de que va a ser papa y ahí se le dispara todo lo que pueda hacer y por lo menos plantear, ¿no?, todas las discusiones posibles sobre la mesa, que ya es un montón, o sea, más allá, viste, como cualquier, digamos, un equipo X que quiere participar de una copa, después, bueno, puede salir campeón o no, pero digo, el objetivo es clasificar, ¿no? Y bueno, de alguna manera ¿crees que el legado de Francisco está marcado por eso y que Bergoglio de alguna manera cumplió con esas expectativas? Bueno, a ver, yo creo que esto hay que leerlo en varios planos. El primero, si lo leo desde los resultados, no logró todos los resultados que buscaba. O sea, la maquinaria de reacción institucional de la burocracia vaticana, del conservadurismo católico en muchos planos, del sistema global que también va en contraposición es decir, visto desde los resultados no logra, ¿no?, algunos aspectos, pero visto desde los procesos, que para mí son fundamentales, sí logra mucho, porque instaló carreteras que no son fáciles de desmontar. Claro. ¿Qué papa podría venir diciendo ahora, bueno, entonces ahora los gays no entran a la iglesia? Los migrantes, lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos, hay que amar primero a los propios que a los ajenos. Siendo cardenal, el que es papa dice, no, acá hay que amar al extraño, al extranjero, al prójimo, ¿no? Entonces, creo que, visto de la perspectiva de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, el lugar de la mujer en la iglesia. Yo decía el otro día, la iglesia católica es una iglesia misógina. Todos vimos esa cuestión medieval de individuos varones entrando a el consistorio o a la propia estructura, digamos, ¿no? El otro, me mandó un mensaje a alguien, me dijeron, te van a excomulgar. Para nada, porque la iglesia es consciente de su misoginia. Este papa dijo, somos misógenos, somos clericales, entonces instaló un proceso. Eso es fundamental, pero no solo lo hizo como proceso. La persona más importante para decidir hoy en el Vaticano
es una monja, que la maquinaria, cuando él estaba enfermo, no la dejó agarrar el rosario y rezar adelante del hospital. La maquinaria frenó lo que ya había decidido Francisco, que la más importante no era un cardenal, era una monja. Claro. Que una argentina como Emil Secuda, ¿no? Gran filósofa y teóloga, ¿no? Que tenemos mucho vínculo y hemos dialogado en este rato en lo que ha sucedido, es decir, esa expresión de esto, o hay una economista muy importante, una monja, es decir, ahora, esto es como en la sociedad cuando decimos, porque en una estructura institucional hay mujeres que toman decisiones, ¿somos equitativos? No, entonces, claro. En ese sentido, la Iglesia Católica, entonces, Francisco instaló procesos. Tercero, ¿en qué medida esto está atado a la sostenibilidad? Y entonces, creo que Francisco ganó porque la sostenibilidad la logró. La logra en el hecho de que eran 120 cardenales los que podían decidir y entraron 133. Él logró nombrar en el último etapa algo que para mí lo planificó muy bien. No significa que Francisco digitó quién fue su sucesor, porque por lo menos había 5 posibles y este es el que algunos dicen el más propicio por cómo se dio la circunstancia, pero sí logra la sostenibilidad, que los procesos que él instaló no vayan para atrás. Ahora, hay mucho por recorrer, por el lugar de la mujer en la iglesia, por el tema del contra el clericalismo, los curas pederastas, hay una cantidad de cosas. Esto para no endiosar o magnificar lo que no hay que magnificar. No, clarísimo. Nelson, ahí nosotros arrancamos ahí con el tema del currículum y te pregunto, es importante conocer cómo fue Robert Prevost como obispo, por ejemplo, o sea, cómo fue su formación, etcétera, y lo que hizo y lo que dijo en Perú, ¿no? En momentos complejísimos también de Perú. O también hay que ver, ya siendo papa, digamos, puede cambiar ¿no? Por lo que hablamos, ¿no? La institución, lo que representa, las presiones que puede recibir, o sea, esto es importante, ¿no es importante? A ver, hagamos el comparativo. Cuando se nombró a Bergoglio papa, yo dije, ay, no era la persona que a mí me parecía que iba a tener, conociendo lo que en Argentina tuvo de conflictos en algunos niveles. Entonces, exacto. Sin embargo, cuando se hizo Francisco, agudizó de él lo mejor, que ligó con lo que mejor yo creía que tenía que ser la iglesia. Y, como digo, como creyente el espíritu actuó, o sea, realmente, porque si lo miro ahora, va a suceder lo mismo, va a agudizar lo mejor, que ya podemos ahora relatar algunas cosas que son importantes, y ya desde ya eso es importante, o, como decís tú, asume la prudencia del poder y entonces baja el perfil de lo que unas 10 días antes discutió con el vicepresidente de Estados Unidos, que fue el que agudizó el juicio contra los curas pederastas en Perú, porque todas las denuncias que hay, queda muy claro que él fue el que realmente agudizó, porque Sodalicio, una institución que disolvió Francisco, es decir, él fue el que realmente hizo que las víctimas, una víctima dice, fue el que nos protegió. Bueno, ¿él va a agudizar esto o va a jugar al medio y medio? Bueno, veremos en la práctica. Pero cuando él remite a su nombre hoy, está diciendo, no voy a jugar al medio y medio. Clarísimo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, relatando muy rápidamente, pensemos en un individuo que ya tiene una experiencia universal. Fue prior de los agustinos, viajó por todo el mundo siendo superior de los agustinos. Habla 5 idiomas, nace en Estados Unidos y vive en Perú, se nacionaliza peruano. Tiene la capacidad, no de 5 minutos, lo vemos en toda la foto, que estaba inserto en el pueblo, ¿no? El cómo le habla a la comunidad peruana. Entonces uno dice, bueno, esto no es un medio y medio, esto no es un quedar bien, realmente expresa. Dentro de la lógica de que hay que tener mucho cuidado, y yo reitero, no se puede evaluar a la iglesia por conservadora o progresista, porque de alguna manera ese tercerismo histórico de la iglesia católica hace que en algunas cuestiones morales parezca para los liberales o para algunos conservador, ¿sí? Y en lo social parezca muy progresista para la izquierda. Entonces claro, no podemos reducir
ni a Francisco ni ahora a León XIV en esa perspectiva, digamos, ¿no? Sí, lo que queda claro es que parecería ser que esto que instaló Francisco, que cuidado, lo había instalado en parte Juan Pablo II, porque no hay que olvidar que Juan Pablo II en la labor en Exercen fue muy radical respecto al derecho de los trabajadores, ¿no? Yo decía, sí fue parte de la caída del socialismo real, porque él en Polonia, sin embargo, un año después se fue a Cuba y lanzó la carta contra el neoliberalismo con Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Era muy conservador en valores morales de la vida sexual, que en realidad iban contra la misericordia humana que Francisco pudo plantear. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que León XIV, yo esperaría que agudice mucha de su posición y está dando muchos signos para ello, pero no en forma estridente, no va a tener, me parece, lo disruptivo de Francisco, ¿no? De Bergoglio. Creo que va a ser mucho más suave en sus maneras. Eso es lo que me parece posible. Te cuento que me tocó estar en el año 98 en Cuba. Mira. En la llegada de Juan Pablo II. Mira. Y me tocó estar en lo que fueron las discusiones, ¿sí? Sí, yo la supe por fuera. De algunos CDR, de los comités de defensa de la revolución. ¿Cómo nos mandan a misa? Exactamente. La hija de Che Guevara. No, te digo que hermoso momento, sí, pero pero digo, ¿no? De esas cosas que llenan, ¿no? O sea, Pero ahora que traes esto, es bueno que la gente sepa que Fidel Castro mantuvo una estrecha relación con los papas. Bien. Juan XXIII le bendijo la reforma agraria. ¿Sí? Pablo VI habló de la unidad entre cristianos y marxistas. Juan Pablo II, Benito XVI y Francisco fueron a Cuba, ¿no? Y esto porque es importante, no porque conciliaran ideológicamente en todo, había sí lo que se llama intereses comunes, ¿no? Contra la guerra, en favor de la paz, de los derechos sociales, y es la puerta de entrada del mundo anglosajón, ¿no? Y entonces, bueno, era frenar de alguna manera el individualismo del capitalismo, ¿no? Hay una cantidad de cosas, pero esto sí es importante porque si no, no se entendería, por ejemplo, por qué en Uruguay ayer veía el agradecimiento de Ronnie Arizmendi a Monseñor Partelli en 1971 en la muerte de los 8 comunistas, digamos, ¿no? Claro. O por qué Mujica fue uno de los que más habló con el Papa Francisco, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ver esto más paradigmáticamente y las contradicciones verlas en esa lógica donde evidentemente uno de los grandes problemas que está habiendo en esta crisis de la modernidad es que un racionalismo muy estrecho impide ver la complejidad de la relación que pueden tener formas políticas, ideológicas y culturales con formas religiosas, que no significa estar de acuerdo en todo, digamos, ¿no? Clarísimo. No nos queda más tiempo, Nelson. Bueno, como siempre, el gustazo enorme, sí, de compartir con vos este momento en vivo y también en cada columna que nos dejás para invitarnos a pensar y a reflexionar. Bueno, que sirva para eso. Recién me escribía, y para cerrar, ¿no? Un compañero de facultad que me decía la importancia que tiene conocer el pensamiento de aquellos que luchan por todos, ¿no? Y si se ve así, eso es importante. Es un montón. Bueno, en estos tiempos es un montón. En estos tiempos es un montón. En otro contexto capaz que... Claro, exacto. Y hay que tenerlo claro. Bueno, Andrés, y a la radio audiencia, muchísimas gracias. Pasó Nelson Villarreal con su columna habitual aquí en De Fogón en Fogón, Filosofía y Política.